buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Me rescató, yeah. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, y ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, y en tus por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Yeah, me rescató. No nos moverán, contigo estamos, no nos moverán. Si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte, firme estamos, no nos moverán. Oh. Oh.
recibo hoy tu gracia y paz, y hoy gracias doy por lo que has hecho en mí. No nos moverán, contigo estamos, no nos moverán. Si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte, firme estamos, no nos moverán. La creación testigo es que confiaré solo en tu nombre, me aferraré en que eres fiel y lo que has dicho sé que se cumplirá. No nos moverá, contigo estamos, no nos moverá. Si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte, firme estamos, no nos moverá. Oh, 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 sigo firme. Oh, 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 firme estaré. Si caigo sé que me rescatas, no fallarás, nunca lo harás. Oh, 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 sigo firme. Oh, 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 firme estaré. Si caigo sé que me rescatas, no fallarás, nunca lo harás. Oh, 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 sigo firme. Oh, 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 firme estaré. Si caigo sé que me rescatas, no fallarás, nunca lo harás. Oh, 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 sigo firme. Oh, oh, firme estaré. Si caigo sé que me rescatas, no fallarás, nunca lo harás. No nos moverán, contigo estamos, no nos moverán. Lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte, no nos moverán. Contigo estamos, no nos moverán. Si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte, firme estamos, no nos moverán. Oh,
resucitado Rey, alto y sublime, reinas con poder, solo en tu nombre, Dios, tenemos hoy perdón. Te llamo Cristo, te llamo Cristo. Nadie es más grande que tú, nadie es más fuerte que tú, no hay hombre más alto que tú, Cristo. Nadie puede darnos luz y hacer lo que haces tú, no hay hombre más alto que tú, más alto que tú. Nadie es más grande que tú, nadie es más fuerte que tú, no hay hombre más alto que tú, Cristo. Nadie puede darnos luz y hacer lo que haces tú, no hay hombre más alto que tú, más alto que tu nombre, Cristo. Te llamo Cristo, te llamo Cristo, te llamo Cristo. Esta temporada ha sido súper interesante, hemos aprendido muchas cualidades de lo que es ser un buen precursor. Incluso la semana pasada Arturo mencionó algo muy interesante, al cual fue como confirmación de la palabra que Dios había estado o ha estado hablando a mi corazón y al corazón de mi familia en casa. Bendecidos para bendecir, comentó él, que hay que ser bendecidos para poder bendecir a otros. Pero eso tiene más profundidad, eso tiene muchas cosas que contar, y esta mañana queremos como indagar y profundizar un poquito en eso. Porque para ser mejores precursores debemos ser mejores administradores. Hace poco estuve de viaje, estuve de gira, y en la ciudad de Puerto Ordaz hablé con unos pastores, los cuales me contaron una historia que llegó a mi corazón, porque a veces no sabemos qué es lo que sucede en nuestro entorno, qué es lo que sucede con las demás personas. Nada más estamos pendientes o tan pendientes de lo que me sucede a mí que olvidamos lo que le puede estar pasando a otra persona. Él me contaba que había una señora, una hermana de la iglesia, que vivía con su mamá, y era una señora ya de larga edad, y esta señora vivía sola, ya sus hijos se habían ido, otros hijos se habían ido del país, pero es del tipo de persona que ha trabajado toda la vida para tener y obtener los recursos que tiene. Dice que una mañana se paró a las 10 de la mañana aproximadamente. Cuando abre la nevera resulta ser que no tiene nada que comer. No tiene nada, absolutamente nada en la nevera. Solamente dice que tomó un vaso de agua. Después de tomar el vaso de agua fue a su cuarto y oró. Hace semejanza a una historia de la viuda que comenta la palabra de Dios. Ella oró y le dijo: Señor, yo estoy en tus manos. Pero lo que estaba pasando por más allá de ella o por encima de ella es que Dios ya estaba tratando corazones de otras personas que la conocían, unas personas que se encontraban en Estados Unidos, ya habían sentido esa carga. A veces nosotros pensamos o se nos viene un pensamiento de una persona y nosotros a veces ignoramos ese pensamiento. Resulta ser que quizás es el Espíritu Santo que está poniendo esa persona en tu mente y te está inquietando, primero a orar por ella y segundo a hacer algo más. Pero a veces nada más nos quedamos con el pensamiento y ni siquiera le escribimos. Resulta ser que estas personas tenían semanas pensando en esta señora y ya habían planificado cómo hacerle llegar a un mercado y cómo hacerle llegar una suma de dinero como para que esta señora viviera un largo tiempo de tranquilidad. Dice que al mediodía tocaron su puerta y cuando ella abre la puerta se encuentra esa sorpresa: 3 cajas grandes con alimentos y un sobre con dinero. Dice esta señora: Dios escuchó mis oraciones. Porque mientras esta señora estaba pasando por esto aquí en Venezuela, habían otras personas que también tuvieron una carga muy grande en su corazón para bendecir a otras personas o para bendecir a esta persona. Esta historia me gustó mucho porque me hace reflexionar, me hace pensar y me hace querer estar más conectado a lo que es la voluntad de Dios,
a lo que son los planes de Dios. Y quiero irme rápidamente a 2 Corintios 9:8. Y antes de irme de leer este verso, es que nosotros a veces pensamos que para poder bendecir a otras personas necesitamos tener la cuenta full de dinero o necesitamos que nos sobre el dinero. Pero no solamente eso, simplemente tenemos que estar presto y sensible en nuestro oído a la voz de Dios. Y Dios se encargará de poner los recursos para poder ser de bendición a otras personas. 2 Corintios 9:8 dice: Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Pero me llama la atención porque siempre nos quedamos hasta las letras rojas. Aquí la letra roja dice: entonces siempre tendrán todo lo necesario. Y la otra parte dice que habrá de sobra para bendecir a otros. ¿Por qué a veces nos pasamos por alto? A veces no queremos que solamente la bendición sea para mí. Queremos que solamente la bendición sea para los más allegados. Dios quizás quiere bendecirte o te ha bendecido con mucho más. Y a veces dices: me sobra tanto dinero, bueno, lo voy a guardar. Resulta ser que esa cantidad que quizás te está sobrando, Dios la quiere usar para bendecir a otra persona. Y es ahí donde te animo a que estés alerta y estés pendiente de lo que Dios quiere decirte, de lo que Dios te está hablando en tus tiempos de intimidad con Él. Dios nos va a dar lo que necesitemos y mucho más, pero ese mucho más no es para ti, es para bendecir a otros. Hoy quiero compartir tres puntos súper importantes, que es lo que me imagino o quiero poner de ejemplo para ser un mejor administrador. Vamos a hablar el principio del principio, es el punto número 1. El segundo punto es un jardín. Y hay un tercer punto que se llama 3 administradores. El principio del principio. Todos conocemos la historia de la creación en Génesis 1. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En el principio Dios crea los cielos y la tierra. Pero dice que estaba desordenada y estaba vacía. Y quiero que ustedes piensen y analicen qué fue lo primero que hizo Dios. Porque lo primero que hace Dios es ordenar. Él separó las aguas de la tierra, separó la tierra del cielo y creó todas las estrellas, todas las lumbreras. Primero pone orden. Y después de poner orden, Él llena de vida. Porque si te pones a ver, Él no hizo primero a los animales, no hizo primero a los peces. Él primero ordena todo y después, poco a poco, va llenándolo de vida. Entonces, creo que Dios nos quiere decir algo súper interesante con esto. Porque primero tengo que poner orden para que Dios pueda llenar de vida. Y este verso está como la mayoría de las cuentas de nosotros, desordenada y vacía. La mayoría de las cuentas bancarias de nosotros están así. Y quizás Dios te encontró de esa misma manera, desordenado y vacío. Te aseguro que cuando Dios se puso los guantes para sacarme de donde yo me encontraba, mi vida era desordenada y vacía. Pero más adelante, el Señor dice en Génesis 2, versículo 15: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín para que lo cultivara y lo cuidara. ¡Wow! Pasa algo súper curioso, porque primero Dios crea al ser humano y es tan pana, pero tan pana, que lo pone en el jardín. ¿Para qué? Para que cultive y para que cuide. Y eso me lleva al mismo contexto del orden, porque ya Dios había puesto orden en el jardín, ya lo había llenado de vida, y nos pone a nosotros los hombres, o pone a Adán en este caso, en el jardín para que cultive y para que cuide. O sea, para que continúe con el orden establecido por el Señor. Es increíble, porque cuando entendemos esto, que no depende de mí, no depende de nada de lo que yo haga, simplemente tengo que poner orden y Dios se va a encargar de llenar todo de vida. Dice más adelante, más adelante ahorita leemos el otro verso, pero ¿a qué me refiero con esto? Que Dios entregó el jardín de una manera y Adán tenía que conservarlo de esa manera. No sé si a ustedes les ha pasado
que les han prestado una casa o han alquilado una propiedad en algún lugar. Nosotros en diciembre alquilamos un apartamento en La Guaira para pasar Año Nuevo ahí. Cuando nos dan la llave de ese apartamento, yo de verdad estaba súper cuidadoso, porque bueno, tengo 2 niñas pequeñas que no entienden muchas cosas. Quizás iban a manchar las paredes, iban a tumbar las cosas. De paso, llevamos a la perrita de mi cuñada, o sea, a su mascota. Y teníamos que estar muy pendientes de todas las cosas que iban a hacer. ¿Por qué? Porque teníamos una responsabilidad de entregar el apartamento, de ser posible, mejor de cuando lo recibimos. Y de esto se trata esta palabra. A veces tenemos los recursos, tenemos las cosas, pero somos malos administradores y no ponemos el empeño en cuidar lo que se nos ha entregado. Tenemos que devolver mejor aún de lo que entregamos las cosas. Y una pregunta es, si todo es de Dios y nosotros solo somos administradores, ¿le estamos devolviendo a Dios las cosas mejor de lo que recibimos? Es una pregunta para que analices ahí. Si todo es del Señor, todo lo que recibimos es de Él, ¿estamos devolviéndole a Dios mejor de lo que hemos recibido de su parte? Ese es el corazón de un buen administrador. Es más que ser generoso, es más que ser buenos administradores, es conservar el orden de las cosas que Dios nos ha entregado. Jesús habló de esto en una historia con sus discípulos. Dice que habló de 3 administradores. Y me quiero ir a Mateo 25, del 14 al 15, o del 14 en adelante. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender su viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le entregó 5 talentos, al otro le entregó 2 talentos y al otro le entregó 1 talento, conforme a la capacidad de cada uno, y después se fue de viaje. Y esto me llama muchísimo la atención, porque le entregó cierta cantidad según la capacidad de cada uno. Dice que al primero le entregó 5 talentos. Y ustedes me preguntarán, ajá, Dani, ¿pero qué es un talento? Talento es más allá de la habilidad que tengas tú para hablar, para expresarte, para cantar. Un talento en ese contexto era dinero. ¿Y cuánto valía un talento? Eran 10.000 denarios. Ajá, Dani, ¿y qué es un denario? El denario era el salario de un día de trabajo de cualquier persona. Eso quiere decir que les dio 10.000 denarios, le dio para 10.000 días. Porque si tú trabajabas durante todo un año, aproximadamente podías ganarte 300 denarios, porque bueno, saben que ellos guardaban varias fechas especiales para la fiesta, el Shabbat y todas estas cosas. Y eso quiere decir que aún al que le dio menos, le dio suficiente para toda una vida. Porque un talento son 10.000 días de salario. 10.000 días son 33 años. Imagínate, toda una vida te entregó para que vivieras de la mejor manera. ¿Y cómo él administró esto? Sigamos leyendo. Dice más adelante, porque el reino de Dios es como el hombre que al emprender su viaje, como ya lo leía, le entregó cierta cantidad de dinero, pero le dio a cada uno conforme a su capacidad. Aquí me quiero detener porque quizás el dueño conocía las habilidades y la capacidad de cada uno de sus siervos y dijo, bueno, a este pana sí le puedo dar 5 porque bueno, el chamo es echado para adelante y sé que lo va a multiplicar y sé que lo va a hacer bien. Bueno, a este lo hace bien y le voy a dar 2, pero hay uno que se quedaba dormido en las jornadas y le gustaba como pasar mucho rato en el celular o en la computadora viendo Netflix, y a ese le dio 1 solo. ¿Qué tipo de siervos estamos siendo nosotros? Eso quiere decir que Dios nos da conforme a la capacidad que tengamos cada uno de nosotros. Así como este amo o este señor, antes de emprender su viaje, le dio conforme a la capacidad de cada uno de sus siervos. Él conoce muy bien cuál es la capacidad que cada uno de nosotros tiene. Y continúa la escritura. Dice, el que había recibido 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos más.
Y continúa diciendo, asimismo el que había recibido 2 talentos ganó otros 2. Y no vemos que el amo o el señor de los bienes le dice, pero ¿por qué tú no hiciste 5 talentos como el otro siervo? No, él aceptó los 2 talentos que le regresó, aparte de los 2 que le había dado, porque él conoce las capacidades de cada uno. Y continúa más abajo. Pero el que había recibido 1 fue y cavó la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Será que nosotros estamos haciendo lo mismo que este siervo? Estamos escondiendo lo que Dios nos ha dado. Estamos tratando de resguardarlo tanto, lo que el Señor realmente nos ha dado y lo que pertenece a Él. Y no solo esto, porque dice más adelante, después de un tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Eso quiere decir que cuando venga Jesús, Él nos va a pedir cuenta de cada uno de los recursos que nos ha dado, de cada uno de los bienes que tenemos. Y vamos a tener que pararnos frente a Él y ahí no hay excusa. Ahí no vamos a poder caerle a mentiras a Dios, sino tenemos que decir qué hicimos con los recursos que Él nos dio. Más abajo dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, ven, siervo bueno y fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y continúa diciendo, el que le entregó los 2 talentos, y le entregó 2 talentos aparte del que había recibido. Y el amo dice lo mismo, siervo bueno y fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y noten que no se trata de la cantidad, porque no le pidió que se comparara al que le había dado 5 talentos de vuelta, sino era la capacidad que tenía ese siervo. Y leemos lo que sucede con el tercero. Dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo sabía que usted era un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no esparció. Y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí está lo suyo. Le entregó lo mismo que el amo le había dado. Y creo que aquí es donde está el inconveniente, donde está el problema. Porque el problema es que el siervo tuvo miedo. Y cuando tenemos miedo, empezamos a ver a nuestro Señor, empezamos a tomarlo, a ver a nuestro Señor de otra manera y empezamos a tomar lo que no nos corresponde. Creo que no es a mí solo. A veces he tenido temor de los recursos que he tenido en algún momento y digo, si doy esto en el diezmo o en la ofrenda, bueno, no me va a alcanzar para comprar los pañales a la niña. He tenido temor. Estoy siendo como este siervo malo, este siervo perezoso que fue y escondió los recursos porque tuvo temor. Y espero que sea el único que le suceda este tipo de cosas, porque cuando empezamos a tener pensamientos de temor, empezamos a ver a Dios desde otro punto de vista. Más adelante dice que el siervo dijo, Señor, yo sabía que usted recoge donde no sembró. Y ahí es donde empezamos a imaginar de nuestro Señor cosas que no son. Porque aún si este hombre era tan malo como este siervo lo describe, ¿por qué le dio un talento que equivale a 33 años? O sea, toda la vida. Aún al que le dio menos, le dio para toda la vida. Entonces no tiene como lógica, no tiene coherencia los pensamientos de este siervo por el temor. Porque el miedo hace que enterremos la bendición de Dios. Ahí es donde tenemos que estar muy alerta, porque cuando tenemos miedo quizás enterramos y apartamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dice más adelante, pero el Señor le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Deberías haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo tendría mi dinero y había recibido intereses. Por lo tanto, quítenle el dinero y dénselo al que tiene
10 talentos. Y aquí llega una parte que quizás a muchos no nos gusta, o a muchos no les gusta. Dice que le quitó ese talento y se lo dio al que tenía 10. Y a veces nosotros no entendemos eso, porque vemos que una persona tiene mucho dinero y Dios le sigue dando, tiene mucho dinero y Dios le sigue dando. Y hay otras personas que le están poniendo mucho empeño a las cosas, pero no logran como crecer en su economía, crecer en sus finanzas. Y aquí a veces nosotros caemos en la comparación, porque vivimos en una sociedad donde queremos que todo sea igual, pero no es conforme a mis habilidades o no es conforme a lo que yo sé, sino es conforme a la capacidad que yo tengo para multiplicar y para saber administrar los recursos que Dios me va a dar. Si Dios es el dueño de todo y nosotros somos simplemente administradores, el día que entendamos esto, les aseguro que todo será diferente. Dios es dueño de todo. Él llega y pone orden. Porque si no tenemos orden, Dios no va a llegar a llenar de vida. Cuando Dios llega primero, ¿qué hace? Lo que leímos en Génesis, Él ordena. Y después que esté ordenado, Él llena de vida. Una de las señales de crecimiento y madurez espiritual es entender que solo somos administradores. Hay un ejemplo en Lucas, hay otra parábola en Lucas que me llama mucho la atención. Lucas 12, del 15 al 21. También les dijo: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Ya no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo: esto haré: derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano, mis bienes, y diré a mi alma: tienes muchos bienes. Tienes muchos bienes para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche reclamarán tu alma. Y ahora, ¿para quién será que ha provisto esta persona? Así que es en vano acumular tesoros en esta tierra. Y es algo que me llama mucho la atención de este personaje. Es que él, cuando estaba narrando, él decía: mis bienes, mis cosechas, o sea, que él era el dueño de todo. Él se creía el papá pero resulta que no, porque si somos simples administradores y todo lo que vemos y todo lo que tenemos pertenece a Dios, yo creo que la vida de este hombre hubiese terminado de una manera diferente. Porque si te pones a analizar, este tipo podría tener muchísimo dinero, muchísimo, pero esa misma noche su alma fue reclamada. Y los bienes que había almacenado quizás toda su vida de trabajo, no se sabe a quién quedaron. Entonces es importante que podamos meditar en esto y entender. Y una pregunta más que te quiero hacer: ¿qué tipo de administrador eres? Un buen administrador es la persona que protege y expande los recursos de otra persona. Esto me deja como que... tengo demasiado trabajo que hacer con los recursos de papá. Porque si tengo que proteger y expandir los recursos de mi padre, tengo muchísimas cosas que aprender. Les aseguro que esta palabra a mí me ha hablado demasiado, porque es algo que hemos estado viviendo nosotros en casa. Estos meses han sido súper interesantes. Hemos aprendido demasiadas cosas, pero hemos aprendido sobre todo dependencia total en Dios. Y es entender que nada me pertenece, sino que yo soy administrador de las cosas que Dios va a proveer a mi vida. Y que quizás he sido como el tercer siervo que ha escondido, que ha sido mal administrador. Pero Dios, en su infinita misericordia, creo que día a día nos da recursos y nos enseña cómo ser mejor cada día, cómo ser un mejor administrador, cómo incrementar mi capacidad para poder recibir lo que Él tiene preparado para mí. Y te aseguro que quizás a ti te pueda estar pasando eso, pero si lo ponemos en las manos de Dios, Él puede ir transformándonos, Él puede cambiarnos y puede aumentar nuestra capacidad para administrar sus bienes y poder multiplicar y ser de bendición a otras personas.
Dios espera que regreses y devuelvas de acuerdo a tu capacidad. Imaginen esto, hay una persona que en su capacidad puede dar $10,000 a la iglesia, pero da 5. Pero hay otra persona que en su capacidad puede dar solo $50 a la iglesia, pero él da $100. ¿Cuál creen ustedes que recibirá esa palabra que dice siervo bueno y fiel? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esa palabra a mí me reta muchísimo, porque yo quiero escuchar esa palabra. Yo quiero que el día que Dios me llame me diga siervo bueno y fiel. En lo muy poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El error del mal administrador fue que tuvo temor y enterró lo que Dios le había dado, o lo que en este relato el Señor, el amo, le había entregado. Hay cosas que tenemos que hacer, cosas que tenemos que cambiar y poner orden para empezar a recibir y a percibir esas bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Es hora de tomar el control de los recursos que Dios nos ha dado y actuar de la mejor manera. Y con esto no te quiero chantajear, ni quiero decirte ni manipularte qué vas a hacer con tu dinero, no, para nada. Es simplemente que esta temporada para mí ha sido súper interesante en esta área y creo que, como lo dije hace un rato, me he comportado como el siervo malo. Y no sé si es a mí solo que me ha pasado, pero yo no quiero ser más el siervo malo. Yo quiero empezar a percibir lo que Dios tiene preparado para mí, para mi familia, de una manera mejor. Pero tengo que entender que tengo que empezar por el orden. Tengo que empezar por ordenar muchas cosas en mi vida. Estoy trabajando en eso, ordenando varias cosas en mi vida para que luego el Señor pueda, según la capacidad que tenga, poder multiplicar, poder añadir muchas cosas más. Y quiero y anhelo en el corazón escuchar esa palabra que dice siervo bueno y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces quisiera que ahí en tu casa, en el carro, en la casa de tu vecino, donde te encuentres, puedas cerrar tus ojos y puedas meditar en esta palabra y puedas decirle al Señor, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Te pido perdón si he sido como este tercer administrador que ha tenido temor, que ha tenido miedo, que ha escondido, Señor, las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Que aún sabiendo nuestras capacidades, Señor, tú a veces nos das de más para ver cómo actuamos, Señor. Señor, queremos ser como ese administrador que le diste 5 talentos y los multiplicó, Señor. Queremos que los recursos que pongas en nuestras manos, Señor, sean multiplicados para tu reino, Dios. Queremos ser esa persona que en vez de pedir, va y bendice, Señor. Queremos que nuestros recursos, nuestras finanzas, Señor, estén en tus manos, Señor, y que podamos estar alertas y atentos, Señor, a tu voz para poder ser de bendición a las personas que nos rodean, Dios. Enséñanos cada día, Señor, a ser mejores administradores. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque estás transformando nuestra vida, Señor. Y sé que así como esta palabra ardió en mi corazón y me está haciendo pensar de una manera diferente y reflexionar, Señor, así también la harás con las personas que puedan estar escuchando esta palabra, Dios. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, eres fiel y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mi hermano.